Bienvenidos sean todas y todos ustedes a su programa, El Derecho A. Este no es un espacio exclusivo para abogados, es un foro para ti que estás interesado o interesada en conocer cuáles son tus derechos y cómo los puedes hacer valer. Hoy vamos a hablar de un tema que suena sencillo, pero que sigue siendo un reto en la vida real: el derecho a la igualdad salarial. ¿Alguna vez te has preguntado tú si los hombres y las mujeres realmente ganan lo mismo por realizar el mismo trabajo? Obvio. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Cómo puedes identificar si está ocurriendo en tu entorno eso de que no se gane lo mismo? Y lo más importante de todo esto, ¿qué puedes hacer para defenderlo? En este episodio vamos a aclarar dudas, romper mitos y sobre todo entender que la igualdad salarial no es un privilegio, es un derecho. Lo haremos como siempre, en tu programa, a través de ejemplos claros y de la mano de especialistas. Vamos a ver esta pequeña cápsula, regresamos porque aquí está empezando tu programa. Enero de 1907. En Veracruz, la fábrica de textiles de Río Blanco era el motor industrial más grande de la época. Sin embargo, tras sus muros se gestaba una crisis de dignidad, jornadas de 14 horas y salarios que apenas permitían sobrevivir. La desigualdad era ley. Mientras los hombres recibían sueldos ínfimos, las mujeres y niños ganaban menos de la mitad haciendo el mismo trabajo. Todo bajo el control de las tiendas de raya, donde la deuda se volvía eterna y la libertad un sueño lejano. El 7 de enero de 1907, la paciencia se agotó. Al frente del movimiento aparecieron figuras como Lucrecia Toriz, quien desafió a los batallones armados para exigir un salario digno y el fin de la discriminación. Fue el primer gran grito de justicia obrera en el México moderno. Aunque la represión fue brutal, el sacrificio de Río Blanco no fue en vano. Sus demandas se convirtieron en la base del artículo 123 constitucional, haciendo de México un pionero mundial al garantizar por ley que el valor del trabajo no tiene género ni condición social. Hoy, cada vez que exiges un pago justo, estás honrando la valentía de quienes hace más de un siglo alzaron la voz en Veracruz. La igualdad salarial es tu historia y tu derecho. Saber es tu derecho. Ya estamos de regreso y como les había anticipado, hemos traído para ustedes a un experto en la materia para que nos hable de la igualdad salarial, y qué mejor que un juez de la materia laboral. Él es el maestro Ezequiel Alonso Méndez, juez de primera instancia especializado en materia laboral, pero que además fue defensor público, es académico, cuenta con 2 maestrías, es alguien muy preparado en la materia laboral, a quien le agradezco enormemente que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido y muchas gracias, juez. Gracias, Margarita, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí, primordialmente para aclarar las dudas de la gente que pudieran surgir en razón a esta situación social que es, como tú bien lo dices, algo muy común, pero que muy pocas veces la gente lo expresa o no sabe a quién dirigir para poder reclamar esa prestación o esos derechos que no le están reconociendo. Juez, pues vamos a entrar en materia. ¿Nos pudiera decir qué es la igualdad salarial? Claro que sí. El tema de igualdad salarial implica que, derivado incluso de las situaciones sociales que se han generado en el país, se establezca un reconocimiento de esos sueldos en base al trabajo que realizan las personas. Esto es por cuestión de género, también derivado de la situación de la cultura social, las ideologías, cuestiones religiosas que también implica cierto tipo de conflictos, y que además pues a nosotros como autoridad nos toca atender prioritariamente por encima de las cuestiones
secundarias que pudieran ser inclusive de los patrones, porque también tenemos esa conceptualización de que el patrón, derivado del poder adquisitivo que tiene, pues puede manejar la ley a su antojo, situación que, bueno, en el aspecto jurisdiccional no ocurre así. Creo que también esa es una parte importante que hay que hacer saber a la gente, en el sentido de que nosotros debemos de establecer esa paridad entre las partes, esencialmente el patrón y el trabajador, para poder reconocer esos derechos de trabajadoras, primordialmente en cuanto al aspecto salarial. Ok. ¿Qué ley contempla esta igualdad? Bueno, hay bases muy específicas del reconocimiento del salario. Esto es la Constitución, en el artículo 123, en su apartado A, que es relativo a los empleados en el orden privado, esencialmente qué es la función que desempeñamos para ese reconocimiento, aunque hay un apartado B que también reconoce derechos de trabajadores, pero en la función pública primordialmente. Nosotros atendemos esencialmente al grupo empresarial o privado, digámoslo, para ese aspecto de identificar qué ley es la que lo rige. Entonces es, en primer término, la Constitución, también la Ley Federal del Trabajo, en el apartado específico de salarios, hace un reconocimiento de cuánto es lo que le debe de corresponder a cada trabajadora. Incluso se manejan tabuladores dependiendo el puesto que desempeñan, se determinan jornadas laborales, el aspecto del pago de horas extras para el caso que pudiera acontecer, y también hay autoridades que regulan esto. Esto es la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay también consideraciones de criterios internacionales en las que el Estado mexicano se ha visto obligado a reconocer este tipo de derechos, y que como obligación pues también nos tenemos que acatar como autoridad. Ok, entonces ya hay una tabla que más o menos nos puede dar una idea de los sueldos. Sí, hay tablas que regulan básicamente el sueldo dependiendo la actividad que se realiza, y es genérico. Aquí no hay una situación de diferencia entre aspecto, como ya te lo mencioné, de género o una ideología, las edades. Son situaciones que se reconocen de manera genérica, no específica, pero que sí nos sirven de base a nosotros para poder determinar cuáles pudieran ser los mínimos del salario, porque además hay una comisión mixta que regula el salario mínimo, que ese es también el parámetro que tenemos que considerar. Un trabajador no puede ganar menos a esa cantidad, pero bueno, derivado del análisis, porque también debemos de entender que esto se rige en base a los acuerdos o los contratos que pudieran tomarse entre los trabajadores y los patrones. Okay. Eso también es muy importante. Oiga, juez, y una pregunta que se me ocurre: ¿en qué momento pasó de la ley de solo proteger a la mujer a garantizar que tenga la igualdad salarial para con el hombre? Bien, esta es muy buena pregunta, en razón de que en razón a esos aspectos sociales que se han generado en reconocimiento de derechos, no nada más en el aspecto laboral, sino a nivel global. Por ejemplo, el derecho a votar, la cuestión de reconocimiento de niveles de trabajo que pudieran desempeñar las mujeres, también implica esta cuestión del salario. Sí, porque se pudiera establecer que antes, en razón a esas imposibilidades que se tenían, o el aspecto cultural que tenía la sociedad mexicana, que el hombre era el dedicado al trabajo y la mujer al hogar, bueno, pues difícilmente se daba inclusive oportunidades de desempeñar actividades de esta naturaleza a las mujeres, y que implicaba trascendentalmente al salario. Esto empezó a cambiar en el sentido de que la norma, la ley en específico, empezó a reconocer ese derecho para la mujer, derivado también de esas cuestiones de conflicto social que se daban, y el reclamo de la mujer para reconocerlos, ¿no? Claro. Oiga, juez, una pregunta, entonces un salario justo no es como que, trabajo en una empresa que es muy buena, sino es un derecho el que nos den un salario justo por nuestras labores que desempeñamos.
Sí, Margarita, es correcto. Aquí la situación implica, si bien es cierto, hay empresas que tienen esa facilidad o ese poder adquisitivo de llevar una adecuada administración de sus finanzas, el personal y el manejo administrativo de todos los empleados. También hay pequeños comerciantes o inversionistas que pues no están en esas mismas posibilidades, más sin embargo esto no trasciende al hecho de que la mujer deba de tener ese mismo ingreso en comparativa con un hombre por desempeñar el mismo trabajo, la misma actividad. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí lo tienen. Ahorita vamos a un corte, pero regresamos ya con ejemplos claros del derecho a una igualdad salarial. Regresamos. Ya estamos de regreso y vamos a entrar a los ejemplos, a este derecho a la igualdad salarial, pero ya en ejemplos para que el juez nos haga favor de decirnos cómo es que se debe resolver esa situación. Juez, una pregunta. Resulta que alguien regresa de incapacidad por maternidad, luego ya ve que tienen su hora de lactancia y cosas así. Como en teoría por esa hora de lactancia ya no se va a trabajar las mismas horas, ¿es correcto que me descuenten por trabajar menos horas? No, no es correcto, porque es un derecho que tiene la mujer en esa situación de lactancia e incluso está obligado el patrón a habilitar áreas específicas de lactancia para ese servicio que pudiera tener o el derecho que pudiera tener la trabajadora. En el estricto sentido, si hay una situación de esta naturaleza, inclusive se puede reclamar ante una autoridad. Ok, entonces si no me quieren pagar porque tengo mi hora de lactancia, voy y reclamo para que se me respete. Sí, claro. Se puede acudir directamente a un tribunal laboral, aunque en el aspecto dinámico es un poquito más complejo. También hay autoridades que supervisan estas situaciones. Puede ser la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud, porque inclusive hay convenios entre las autoridades para la instalación de estos módulos, porque se consideran pues derechos de las trabajadoras y que deben de ser cubiertos por los patrones. Volvemos al sentido de que hay ocasiones en que la empresa sí tiene esa solvencia económica y para ellos es más práctico, más sencillo cubrirlo que para un pequeño empresario o un comercio pequeño, pero de cualquier manera tendría que cubrir con esas obligaciones. No puede evadir esa situación porque es un derecho que tiene reconocido en la propia Ley Federal del Trabajo la madre que está en una situación de lactancia. Oiga, juez, ahora ya pensando un poco en la situación de los hombres, las mujeres pues es común que vamos a los festivales de los niños y que los patrones son más accesibles, pero en el caso de los papás, si un papá quiere ir a un festival de un hijo, ¿puede acceder sin que le descuenten su día o cómo ocurre también ahí? Sí, también es un derecho que ha sido reconocido recientemente para los varones, el sentido de ese aspecto de cubrir las necesidades de paternidad, porque no nada más implica la cuestión de la mujer, ahora también con esta dinámica que ya te había comentado, que las mujeres tienen más posibilidades de realizar actividades laborales, ya no dedicadas estrictamente al hogar y obviamente al cuidado de los hijos. También es un derecho reconocido para los hombres, tan es así que en el aspecto del nacimiento de los hijos se les reconoce ese derecho para tener días que puedan convivir con los niños. Entonces también es una situación de las juntas o eventos o actividades que pudieran tener las escuelas para que se les pueda reconocer y generar ese derecho a los papás, igual que las mujeres. Oiga, juez, y hablando precisamente del nacimiento de un hijo, ¿cuántos días tiene acceso el padre a poder estar con su hijo recién nacido, pensando en esta igualdad?
Bien, aquí el parámetro, te decía, está derivado en la propia Ley Federal del Trabajo, los derechos que les pudieran asistir a los padres. Ahorita no tengo el dato exacto de días económicos que les puedan corresponder, pero va implícito a ese reclamo de días que pudieran ser reconocidos, y en el supuesto de que no fuera así, pudiera ser inclusive hasta una causal de una rescisión laboral. Entonces creo que cualquier derecho, ya sea implícito para mujeres o para los mismos varones, si es reclamable ante la autoridad, esto pudiera dar una situación de rescisión laboral, ¿sí? Sin responsabilidad para el trabajador, y sí en el caso para los patrones, porque es estrictamente reconocer que tienen esa oportunidad de convivencia con los hijos, pero que implicaría propiamente que las autoridades se los reconocieran cuando el patrón no lo está realizando, para que también eso dé esa facilidad a los papás de que si se sienten con esa violación a sus derechos, tengan la confianza de acudir a las instituciones y no implique el temor de que si lo hago me puedan reducir el salario, como en el ejemplo lo ponías, o inclusive me rescindan la relación laboral, me corran a causa de esas situaciones. Ahora se me ocurre, juez, ¿es válido que si voy a pedir trabajo, a mí como mujer me pregunten si pienso embarazarme? No es válido, de hecho es una situación irregular que por costumbre, digamos, los patrones en ocasiones lo realizan. No es debido, es una situación inclusive de protección que debe de ajustar el juez en su caso para una situación de esa naturaleza, o además cuando ya se da la situación de embarazo, que también implicaría a veces rescindir la relación laboral por parte del patrón de manera esta vez injustificado. Nosotros tenemos que tomar medidas de protección hacia la mujer que ya esté en esa situación, pero es indebido el que el patrón pregunte siquiera si está en una situación de esa naturaleza. También hemos sabido que hay patrones que les piden unas constancias de embarazo o de no gravidez para poder determinar si las contratan o no. Esa es una situación irregular, es ilegal y no está permitido. Entonces, si alguna mujer estuviera en esa situación de requisito, también pudiera acudir ante una autoridad, en este caso, para hacer la denuncia específica de la empresa que lo está realizando. Son ejemplos que se me ocurre, pero entiendo que en su experiencia le llegan casos inimaginables, sí. ¿Verdad? Oiga, juez, otra cuestión que se me ocurre de momento. Si hay una mamá que tiene su hijo en guardería y pide un aumento salarial y el patrón le dice que no porque también está cubriendo lo de la guardería, ¿esto es válido, que no le aumenten el sueldo o que incluso se lo descuenten de su sueldo la guardería para su hijo? No, esto tampoco es permisible. No puede ocurrir que el patrón, a causa de mejoras que se pudieran dar en las empresas o las áreas de trabajo, recurra precisamente a los salarios de los trabajadores, independientemente si es una situación de mujer que tú me pones. Creo que es genérico, es para todos los trabajadores, no puede ocurrir esta situación, y que también pudiera implicar una cuestión de responsabilidad para el patrón, derivado de la circunstancia que se dé a causa de esto, ¿no? Una situación de rescisión laboral o el reclamo precisamente de ese descuento al salario que le están realizando, porque incluso hay situaciones en las que pudieran incurrir en aspectos de naturaleza penal. Entonces también creo que los patrones tienen la necesidad de ser debidamente asesorados por abogados en la materia laboral principalmente, para que les expongan hasta dónde pueden llegar. Entiendo la cuestión económica que a veces afecta al país, pero creo que en el sentido de regular la manera en la que los patrones quieren desempeñar sus actividades, lleva implícito el reconocer esos derechos de los trabajadores que por muchos años se han reclamado. Claro. Otro ejemplo que se me ocurre, juez, pensando en los requisitos que luego ponen, es válido que a una mujer le digan que no puede acceder a un mejor puesto porque tiene hijos y no tiene la libertad de viajar. ¿Es válido esto o
o tampoco? ¿Cómo funciona en esos casos? Mira, qué bueno que me haces la pregunta, Margarita, porque pareciera, como bien dices, una situación fantasiosa que no, o estamos bajo suposiciones que no son reales, pero ocurren. Bien dices que son situaciones que nos han tocado atender en los tribunales y que implica precisamente el decir que no es permisible este tipo de situaciones. O sea, el patrón debe de saber adecuadamente cuáles son esas obligaciones que tienen hacer los trabajadores, en el sentido implícito incluso de que la autoridad, en el aspecto de no generar una desigualdad entre las partes en un procedimiento, pero sí reconocer el derecho y la posición que a veces los trabajadores guardan, porque en el aspecto histórico en México siempre el patrón es el que se dice, bueno, tiene mayor poder sobre las situaciones de los trabajadores. Entonces nosotros como autoridad tenemos también ese grado de consideración. Tenemos que ser muy humanos en el sentido de que el trabajador en muchas situaciones está en desventaja sobre los patrones. Entonces creo que ahí el tema de que si una mujer que está en una situación que puede acceder a un incremento salarial en el sentido de las oportunidades y que a razón de los hijos o de su situación maternal específicamente, porque hay ocasiones inclusive que los hijos tienen aspectos de cuidado especial, te impiden o te limitan a tener acceso a esas oportunidades, no es dable. Tiene que generarse una situación de equidad de género, igualdad y como ya lo habíamos referido, dar esa misma oportunidad al hombre y a la mujer en el sentido estricto para ambos, pero que los perfiles que puedan cubrir ese espacio sean los más adecuados en base a otro tipo de situaciones, ¿no? Evaluaciones, capacidades y no nada más a las cuestiones de género o ideologías que a lo mejor el patrón pudiera tener, porque también tenemos que reconocer que a veces el aspecto cultural del machismo influye en las decisiones de ese tipo de posiciones o los incrementos salariales. Claro, y luego también uno como mujer, pensando o teniendo esas limitaciones que uno se crea de que, ay, pues es que si tengo hijos no voy a poder o cosas así por el estilo, ¿verdad? Bueno, juez, muchas gracias por aclararnos. Ahorita vamos a ir nuevamente a un corte, pero vamos a regresar. En el siguiente bloque el juez nos va a exponer nuevos casos que incluso se nos ocurren a nosotros, pero también si el juez tiene alguno que nos pueda compartir en su amplia experiencia, porque luego de repente de lo que llega a pasar en realidad ni siquiera uno se lo imagina, porque estoy soltando ejemplos a lo que generalmente nos hemos escuchado, pero ya en materia deben de ser todavía cosas más extremas. Creo que sí, Margarita. Vamos a un corte. Ya estamos de regreso aquí en presencia del juez. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Oiga, juez, quisiera cambiar un poquito la dinámica, abusando de la experiencia que le ha dado la materia laboral. Quisiera que nos compartiera cuáles son los asuntos que más le llegan en materia salarial, pero cuáles son los que más tienen en su juzgado, que nos pueda compartir, porque de repente mi inexperiencia en materia laboral no pueda dimensionar qué es lo que en realidad está pasando en la sociedad. Sí, claro que sí, Margarita. Bueno, el tema más común que se da en los procedimientos laborales, y no hablo nada más del juzgado en el que estoy adscrito, sino yo creo que en todos, en el estado de Jalisco por lo menos, es el reclamo de prestaciones derivado de un despido injustificado. Es lo que principalmente los trabajadores llegan y nos reclaman en razón de que se da una situación de conflicto entre las partes y que esto pudiera haber dado origen a una situación de terminar la relación laboral. Casi siempre se da por la situación de que los trabajadores al momento de incluso pedir ciertas prestaciones o derechos que les pudieran asistir, como permisos, hablamos de ese tema,
el patrón considera que ya no es dable, ya no es posible seguir con ese vínculo laboral con esa persona. Casi siempre, inclusive por la situación de, diría, ¿no?, que el hecho de que esta persona me empiece a reclamar, después van a llegar los demás trabajadores y me van a exigir las mismas situaciones o prestaciones. Por eso creo que es muy importante que tanto los trabajadores como los que tienen la calidad de patrón entiendan que el aspecto de reconocimiento de derechos tiene que ser muy preciso, plasmado en documentos, en contratos, y que estos pues también son regulados. Creo que el punto medular de esos conflictos implica la prestación de las reclamaciones legales, como son las vacaciones, la prima vacacional, su aguinaldo, algunas prestaciones extralegales, dependiendo de la actividad incluso que los trabajadores hayan desempeñado. Puede ser, no sé, horas extras, que también eso es muy común, o el pago de prestaciones extralegales, como también constantemente nos sucede, de trabajadores, dependiendo del puesto que desempeñan, nos piden pago de propinas en el caso, ¿sí? Y que eso para nosotros también es relevante. ¿Por qué? Porque en el sentido de lo que el patrón pondera o establece en sus contestaciones de demanda, primero pues es desconocer una situación de despido, y posteriormente el hecho de que no se le adeudan esas prestaciones bajo ciertas circunstancias que ya cada caso en particular lo maneja, pero creo que principalmente eso es lo que se genera en conflicto en los juzgados laborales. Juez, pues de lo que nos dice nos da para otro programa. Habría que invitarlo nuevamente para que nos disipe todas esas dudas, inquietudes que el auditorio sí puede tener. Oiga, ahora pensando en otro ejemplo, digo, que son ideas que se me vienen de repente a la cabeza. ¿Es válido que alguien que tiene una persona con discapacidad a la que le adecúan el área de trabajo, una rampa, no sé, alguna adecuación para su correcta movilidad, le pretenda descontar el patrón los gastos que tuvo que erogar para hacer esas adecuaciones? ¿Es válido? No, no es válido en el sentido de obligación. Inclusive el patrón tiene que considerar, la propia Ley Federal del Trabajo así lo determina, la contratación de personas con capacidades diferentes. Esto es gente que tiene situaciones de invidencia, sordomudos, a lo mejor en silla de ruedas, que implicaría, si bien es cierto, no realizar algunas actividades iguales a las de otros trabajadores, ya por la situación física obviamente, sí adecuar justamente las instalaciones para que puedan ingresar y desempeñar las actividades que estos realizan. No es obligación de los trabajadores cubrir esos montos. Volvemos al tema de que toda esa situación la tiene que cubrir el patrón. Y te voy a comentar, Margarita, creo que incluso es interesante para los patrones tomar a cuenta esto como una obligación, pero también en el sentido del beneficio, porque los patrones, derivado precisamente de dar esas oportunidades a través de programas sociales de gobierno o derivado del pago de impuestos, tienen beneficios. Entonces también hay que considerarlo. Creo que volvemos al tema de que las asesorías que puedan tener los patrones en razón a esas obligaciones que deban de tener hacia los trabajadores en el sentido de sus derechos, pero además en de adecuar las instalaciones para que haya una buena accesibilidad a sus lugares de trabajo. Creo que también sería relevante que ellos entiendan que trabajamos, digamos, para el mismo lado, ¿no? Al mismo sentido, porque la autoridad también tiene ese interés de que las empresas pues desarrollen adecuadamente esas actividades para ese grupo de personas. Oiga, pues qué importante lo que nos está diciendo, porque no sé cuántas personas o cuántos empleadores conozcan que tiene como incentivos, ¿verdad?, el hecho de que contraten a las personas con discapacidad. Pues va a decir qué preguntas hago yo, pero, ¿no?, pero son ideas que se me vienen y que he escuchado de repente en la calle. Eso de que la de la cara bonita gane más que las que no gozamos de esas bendiciones, ¿es correcto, pues? O sea, ¿ha pasado? Sí sucede, digo, y a lo mejor te pudiera decir que
en el aspecto popular así se menciona, como bien dices, en el argot popular, de que alguien por esa figura, la cara bonita, o una situación particular que pudiera hasta vincular sentimentalmente al patrón con la persona, implica que le den mayores beneficios como su salario, como ciertas consideraciones en el horario, permisos, ¿sí? Que claro que afecta a la situación de otros trabajadores. Tampoco sería permisible porque en el estricto sentido atendemos a lo que al inicio estábamos hablando, de generar las mismas condiciones de oportunidad para todos los trabajadores en el sentido del perfil y las capacidades que cada quien pueda tener, ¿sí? No tanto al aspecto físico, sino de habilidades laborales que pudieran desempeñar. Aquí creo que también el sentido de evaluaciones que se puedan generar, también entendamos que el patrón tiene la obligación de dar capacitaciones a los trabajadores. Inclusive sabemos que hay empresas que te manejan un periodo de capacitación que también implicaría un pago para ese periodo o esa etapa, pero que ahí es donde se generan las oportunidades para todos, en igualdad de circunstancias, independientemente de esas condiciones físicas que en el aspecto visual pudieran trascender, sí, claro, pero no tienen por qué ser relevantes en la elección del personal. Claro, sí, porque los que no tenemos la bendición del cuerpazo, pues ya nos llevó la tristeza, ¿verdad? Oiga, juez, ahora pensando en si dentro de la empresa en la que yo trabajo hay alguien que tiene título, es la persona que está titulada, pero el trabajo lo hago yo que no tengo título, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿puedo reclamar? ¿Tengo derecho a reclamar de que pues si el trabajo lo estoy haciendo yo, ¿por qué él gana más? Sí, claro que sí, se puede reclamar esa situación. El tema de título nada más es el reconocimiento de las habilidades que hablábamos hace un momento. Sí, se pueden tomar como ciertos requisitos porque hay perfiles que sí requieren el aspecto técnico, ¿sí? Inclusive para yo ser juez tuve que tener ciertas evaluaciones, cubrir ciertas capacidades que el propio Consejo de la Judicatura tomó a cuenta en conjunto con otros participantes a esta designación de jueces. Y ahí en la consideración que tomó el Consejo de la Judicatura en su momento fue determinar que en base a esas evaluaciones pues podíamos tener esa capacidad de cubrir el nombramiento de juez. Entonces creo que el aspecto específico que tú me planteas no trascendería al efecto del salario. Si yo sé hacer esas actividades sin necesidad de tener el título, pudiera establecer de manera genérica, digámoslo así, que pueda tener el acceso al derecho a tener el mismo salario. Pero si uno de los requisitos es tener el grado específicamente, aunque yo lo reclame, no lo puedo obtener. ¿Por qué? Porque es un requisito esencial para obtener ese nombramiento, ese puesto o el sueldo inclusive que pudiera percibir. Entonces sí hay que ser muy claros en ese sentido porque puede generar confusión el hecho de que diga yo, es que yo estoy haciendo la actividad, inclusive que en algunos casos sucede, dicen, es que yo hago el trabajo del jefe. Y como yo hago el trabajo del jefe, pues a mí me tendrían que pagar como él. A lo mejor no en el sentido de interpretación que queremos dar, pero porque hay situaciones en particular que sí requieren ciertos requisitos. Claro, pues mejor titúlate, ¿verdad? Claro, sí. Oiga, juez, y en este tipo de injusticias, ¿cómo me ayuda el Poder Judicial? Bien, el Poder Judicial te puede apoyar en el sentido de esa reclamación que se haga a la autoridad, buscar el reconocimiento del derecho, pero también la importancia es poder determinar que todos los elementos que tú me aportes como pruebas puedan justificar que tienes razón, porque también sucede en el procedimiento que nos toca atender en muchas ocasiones en el tribunal, que hay trabajadores que llegan y reclaman situaciones que ya con las pruebas inclusive que aportan los patrones, en el ejemplo claro, pues no se puede demostrar que lo que me está diciendo ese trabajador es correcto. Porque me voy al caso práctico, me puede reclamar, no sé, el pago del aguinaldo y el patrón llega con un recibo de nómina, me llegan con un estado de cuenta bancario en donde se demuestra
que en determinada fecha se le hizo el pago de esa reclamación que está haciendo el trabajador. Entonces, sí pueden acudir ante la autoridad a hacer la reclamación, obviamente en el sentido específico. Ahora, este nuevo modelo de juicios orales en materia laboral implica que el trabajador que llegue ante una autoridad tiene que ir acompañado de un abogado que esté titulado, que conozca del procedimiento laboral, y en el caso de que no pueda, el tribunal estará obligado a asignarle un defensor que lo asista para efecto de que pueda reclamar esos derechos a nombre de él, en razón de que obviamente el trabajador no conoce los aspectos técnicos del proceso y sí, bueno, el abogado que le pudiéramos asignar. Bueno, pues muchas gracias, juez. Vamos a un corte y regresamos en un segundo. Ya estamos de regreso y pues juez, tenemos en este momento una dinámica. Muy bien, Margarita. Mire, tiene ahí dos paletitas, una con una tachita que significa que es mito y la otra una palomita. Yo le voy a hacer unas preguntas y usted va a mostrar a su cámara si lo que le estoy diciendo es verdad, es mito y nos dice por qué. ¿Le parece? Claro que sí. ¿Está preparado, juez? Claro que sí. A ver, la primera pregunta, juez. Si firmé el contrato con un sueldo bajo y acepté ese mismo sueldo ante el IMSS, pero realmente a mí me pagan un poco más, al momento de jubilarme, pensionarme o demandar, esa situación no me afecta, ¿verdad? Es mito. El tema de tener un sueldo distinto al que se percibe en nómina, digámoslo así, o en el registro que se lleva ante el Seguro Social, sí afecta a la situación de jubilación o pensión del trabajador, en razón de que el que se toma de base es el que está ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es muy común esta situación entre los trabajadores en el sentido de que en el momento consideran que es dable o es más benéfico para ellos tener una percepción extra, aunque no esté integrada en la nómina, porque bueno, la situación de capacidades da esa posibilidad muchas veces a los trabajadores de decidir que prefieren ganar un poco más, aún aunque no esté integrado en la nómina y obviamente reflejado en el Seguro Social, pero que al llegar a su edad de jubilación o cesantía, en el caso de la edad que pudieran cubrir para ese derecho, se ven afectados porque casi siempre los salarios que son de cotización ante el seguro, ya sea que sean los mínimos o un poquito más arriba, pero no reflejados al salario real, trasciende a la pensión que al final vaya a estar recibiendo el trabajador. Entonces sí lo afecta. Sí, lo ven todos lejano y a la hora de... Exactamente. Muy bien. Oiga, juez, la siguiente pregunta. Si me despiden, ¿tengo que ir directo a demandar? ¿Verdad o mito? Es mito. Aquí la trascendencia de este nuevo modelo de justicia laboral implica que al momento de que un trabajador se considera despedido, puede acudir a una instancia administrativa. Esto es el Centro de Conciliación Laboral, que nos auxilia precisamente para entablar una comunicación con el patrón y en el sentido de tratar de llegar a un arreglo, un acuerdo en razón a esas prestaciones que son reclamadas por los trabajadores. Entonces es mito en el sentido de que tengas que acudir forzosamente a llevar el procedimiento directamente ante un juez. Nada más cabe hacer la aclaración, la ley también establece que hay casos de excepción. En el sentido específico, de ejemplo, cuando hay una situación de acoso hacia los trabajadores, si el trabajador es menor de edad, si la mujer que se dio en esa situación de despido estaba embarazada, y algunos otros ejemplos más que marca la propia Ley Federal del Trabajo, implica que se pueda omitir esa situación de agotar la etapa conciliatoria y ahí sí podrás acudir directamente ante un tribunal. También, por ejemplo, la designación de beneficiarios en el caso de fallecimiento del trabajador, que van y reclaman esos derechos a nombre del trabajador fallecido, también es una opción para que se pueda optar directamente ante el tribunal. Muy bien, juez, la siguiente.
¿En Jalisco es legal que me pregunten mi sueldo anterior para este nuevo empleo? No es legal, digo, en el sentido de afirmación de la pregunta que me haces, es afirmativa, no es legal que se deba de preguntar cuál era el salario anterior que se percibía, dado a que esto no debe de influir en ese ingreso que se pueda tener por parte del trabajador, porque queda sujeto a sus capacidades en el sentido específico de lo que ganaba anteriormente a lo que pueda ganar en ese nuevo empleo, pues no trascendería cuánto ganaba antes a lo que le puedan ofrecer. Creo que allí es más bien una situación de esa capacidad y el acuerdo que pueda tomar el trabajador en conjunto con el patrón para establecerlo en un contrato. Juez, la igualdad salarial no aplica para los trabajadores del campo. Esa situación es, bueno, en cierta medida mito y realidad, porque sí aplica la igualdad salarial. En todos los trabajos se debe de establecer la situación de igualdad de salario, llámese por la cuestión de género o la actividad que realizan, así como ya lo manejamos anteriormente, también quitando esos tabús o estigmas de condiciones culturales, ideológicas, sociales, para tener ese ingreso igual para la gente que se dedica al campo. Siguiente pregunta, juez. ¿Los hombres también pueden demandar si una mujer en su mismo puesto gana más? ¿Sí pueden? Sí. Esa es una realidad, los hombres también pueden reclamar la situación de igualdad de derechos, no nada más en el aspecto salarial, que es el punto medular que queremos atender en este momento, sino en general de derechos específicos para establecer que a las actividades inclusive que se realizan, pues implicaría un salario remunerado igual al de la mujer, para el caso opuesto para el hombre. Siguiente, ahí le va, juez, mire. Si me quejo de mi sueldo, ¿el juez me protege para que no me corran? ¿Verdad o mito? Esa es realidad. El juez tiene esa facultad de proteger los derechos. Inclusive cabe precisar que la Ley Federal del Trabajo da oportunidad a los tribunales, a los jueces, de tomar medidas precautorias o de apremión, en el sentido de que el trabajador se sienta bajo riesgos de que no se garantice esa protección de derechos. Hay diferentes tipos de medidas que puede tomar el juez, pero en estricto sentido sí puede acudir ante el tribunal a reclamar esa situación de violación a un derecho para que se le reconozca por parte del tribunal. La última, juez. ¿La igualdad salarial es solo para empresas grandes con muchos trabajadores? ¿Verdad? No, es mito. La igualdad salarial tiene que recaer a cualquier patrón en la calidad de poder adquisitivo que pudiera tener. Esto es una empresa grande, inclusive en el sentido de que sea transnacional, o una empresa pequeña, un negocio que a lo mejor no cuenta con gran cantidad de trabajadores, tiene que también respetar esos derechos. Todos nos tenemos que regir en estricto sentido las reglas que la ley marca. Un principio básico del derecho es que la ley es aplicada para todos, sin distingo. Sí hay peculiaridades que se pueden reconocer en ciertos aspectos, pero siempre buscando esa paridad entre quienes acuden ante la autoridad para el reconocimiento de esos derechos, pero en estricto sentido están obligados a cumplir con la ley. Así tenga yo mi pequeño negocio y tenga 3, 4 empleados, estoy obligada a cumplir con esa igualdad salarial. Así es, porque en el sentido específico, inclusive cuando acuden ante el tribunal, lo que te comentaba Margarita, nosotros como autoridad siempre vamos a actuar bajo un aspecto de imparcialidad, esto es que ambas partes, tanto el trabajador como el patrón, ante la ley son iguales, con sus pequeñas diferencias en el sentido de derechos que se les puedan reconocer, pero ante la ley y para el efecto de que nosotros juzguemos esas situaciones de reclamación, vamos a ser imparciales. Esto es que no vamos a estar a favor de ninguna de las dos partes y que implicaría entonces también exigirle las obligaciones a ambos, en el sentido específico de lo que la ley también señala, en este caso para los patrones, independientemente si tienen esa fuerza adquisitiva o de personal o un negocio que apenas incluso está creciendo, desarrollándose. En el entendido también de que volvemos al tema del aspecto de mediación o conciliación,
muchas veces los mecanismos alternos nos han dado esa posibilidad del diálogo entre las partes y que podamos solventar, porque también en un aspecto social y humano los trabajadores ponen a consideración la situación del patrón, que implicaría el cumplimiento de obligaciones que pudiera reclamar. Esto es la flexibilidad para hacer los pagos, para establecer montos. Eso también nos ayuda bastante. El tema de conciliación o mediación en el Centro de Conciliación Laboral que decíamos es un mecanismo administrativo anticipado al tema judicial. Muy bien, juez. Oiga, pues algo que se me haya olvidado preguntar y usted considere importante que conozca nuestra audiencia, o por su experiencia considere que ese tema es importante que lo toquemos y nos quiera apoyar con eso. Bien, bueno, un tema importante para el público en general es la relevancia de conocer este nuevo modelo, la trascendencia también que implica de que estos nuevos procesos en materia laboral ya no son engorrosos, ya no son tardados como anteriormente se realizaba en las juntas de conciliación y arbitraje. Invitamos a los trabajadores, a los patrones, de que en el sentido específico de los conflictos que se puedan generar, acudan ante nosotros para buscar en primer término pues esos mecanismos alternos a través del diálogo. Yo siempre hago la invitación a las partes para que busquen esas oportunidades de resolver el conflicto a través del diálogo previo y si no fuera posible, entonces acudir ya a esas instancias judiciales. Pues muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos y pues espero que este programa les haya sido de beneficio y en verdad encuentren esa solución a todas las inquietudes que han presentado respecto a la igualdad salarial. Espero contar con ustedes en el próximo programa, que será igual de interesante que este. Y nuevamente muchas gracias, juez, por estar con nosotros y por el tiempo que nos dio en esta ocasión. Muchas gracias, a ustedes, Margarita, y también a los televidentes, para el efecto de que esto pues también les genere dudas, y si hay oportunidad también me invitan, con mucho gusto aquí estaremos para solventar todas esas situaciones. Por favor, porque hay mucha materia de la cual podemos abusar de usted para que nos resuelva esas dudas y pues nosotros encantados. Y pues agradecer nuevamente que hayan estado aquí con nosotros y que no se pierdan los próximos episodios de su programa, El Derecho A, porque es importante que conozcan sus derechos para evitar que se les violenten. Gracias.